Pero fijémonos cómo se distribuye la subida de precios en nuestro país. Aquí ha subido prácticamente todo con respecto a un año. Antonio Cárdenas, ¿qué tal? Sí, prácticamente todo. Sí, hablaremos también de cómo ha subido los huevos aquí también en España, pero nos vamos a fijar en algunos brotes verdes, algunas cosas que no han bajado con respecto al año pasado, que es el transporte y la factura de la electricidad, la calefacción, por ejemplo, o la distribución de agua. Lo único que ha bajado respecto a hace un año, ¿no? Algo es algo. Vamos a fijarnos precisamente, Roberto, en algunos datos también de cómo ha subido o bajado los precios desde diciembre a enero también, que es solo un mes, ¿eh? Fíjate, la inflación es esa que estamos viendo, desde que acabó enero la conocemos, el 5,9%, pero hay productos que en ese mes sí que han bajado. Claro, están las rebajas, ha bajado el calzado, ha bajado los productos textiles, pero también ha bajado algo significativo que es la fruta, un 4% bajado. Enseguida vamos a hablar también de la fruta aquí en Canarias. Con respecto a los precios de un año a hoy, han subido en el conjunto de España un 15,4% en los alimentos. No el IPC, sino solo los alimentos y bebidas no alcohólicas, un 15,4%, pero es que en Canarias ha subido un 16,3% por encima de la subida de la media nacional. Claro, Antonio, aquí vemos el IPC que se ha contenido en torno a la curva que se venía ejerciendo, pero el precio de los alimentos ha seguido subiendo. Exacto. Eso no ha variado, ¿no? Exacto. Esto respecto a enero. ¿En febrero también siguen subiendo los precios? Bueno, pues vamos a agarrarnos también a algo positivo, que es el ministro de Alimentación, lo vamos a ver enseguida, Luis Planas, como dice que el precio de los alimentos ha tocado techo y que espera que no siga subiendo. Fíjate, lo vamos a escuchar. Tocado techo. Por tanto, hay razones objetivas para que los alimentos bajen de precio y se produzca un cambio de tendencia. Razones objetivas, vamos a ver, es verdad, todavía no conocemos los precios del IPC en febrero, los conoceremos probablemente esta semana o la próxima, ese adelanto, pero bueno, vamos a ver si es verdad que esos precios se mantienen y que no siguen aumentando. Bueno, Antonio, ¿cuál es ese techo? ¿Cuánto estamos pagando ahora de más por el pan, por el aceite o por otros alimentos? Estos precios son del conjunto de España, lo veíamos antes, en Canarias ha subido un poco más, pero fíjate cómo, por ejemplo, la leche ha subido un 33%, lo certifico. Yo voy al supermercado hoy y pago la leche 1,26, la misma que hace un año pagaba 98 céntimos. El aceite, más del 30%. Los huevos, fíjate en España, más del 27%. Estos son todos los alimentos que han subido, por ejemplo, el agua el 14% y la fruta. A pesar de ese descenso que hablamos y que se ha anunciado, del descenso de la fruta de un 4% de diciembre a enero, sí que vemos que de enero al enero del año anterior, aún así con ese descenso, aún así con esa eliminación del IVA en el conjunto de España, sigue la fruta aumentando un 4% su precio. Con estas circunstancias, con estos precios tan elevados, tenemos diferentes sectores en el gobierno. Por ejemplo, Yolanda Díaz, la vicepresidenta y también ministra de Economía Social, dice que hay que ponerle fin a esos precios, un tope a los precios. En cambio, la ministra de Comercio dice que no, que eso no es posible. No es necesario, creemos, en este momento tomar ninguna medida y, como bien le explicó, es un mercado muy competitivo en el cual la oferta y la demanda determinan los precios y lo que queremos es que haya un reajuste a la baja. Es imprescindible favorecer un acuerdo con las grandes distribuidoras en las que facilitemos una cesta de la compra con precios limitados. Hablamos con Enrique García, portavoz de la OCU. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días. Hola, buenos días, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estupendamente. Aquí viendo lo que nos está costando, lo que nos está doliendo en la cartera, las subidas de los últimos años ya prácticamente. ¿Ustedes comparten la percepción del Gobierno de que hemos tocado techo en la subida de precios? Pues nos gustaría, pero todavía no hay elementos firmes que permitan vaticinar que va a haber una rebaja inmediata de los precios de la alimentación. Es cierto que están bajando precios del gas, precios de carburante, que se está sosteniendo algo el precio de la electricidad, pero de ahí a que esto se vaya a trasladar de una forma más o menos rápida a los consumidores, pues todavía tenemos nuestras dudas, sobre todo teniendo en cuenta que normalmente hay una diferencia en la adaptación de precios, hay un efecto cohete y pluma, los precios suben muy rápido y bajan mucho más despacio, con lo cual pues nosotros esperaremos a que esta bajada de precios se confirme en nuestros propios datos, de los estudios que realizamos de OCU o en los datos del INE. O sea, que los precios vuelven a bajar después de haber subido, o en épocas de inflación lo que sube ya es difícil que se abarate después.
Pues nos quedamos más con esa segunda afirmación, ¿no? Pues mire, depende del tipo de producto del que hablemos. Los productos perecederos, los frescos, la carne, el pescado, la fruta, las verduras, pues son habituales las subidas y las bajadas. Son productos que tienen muchas más oscilaciones, ¿no? Sin embargo, en el producto elaborado, pues las cosas son un poco diferentes. ¿Por qué? Porque ahí prima mucho más la estabilidad de precios. Y nosotros hemos visto, por nuestra experiencia, que cuando un producto de este tipo, estamos hablando pues de no sé, pizza, salsa, productos empaquetados, esto es lo que nosotros llamamos productos de alimentación elaborados, pues cuando el consumidor se acostumbra a pagar ese precio, pues ya resulta mucho más difícil emprender el camino hacia atrás de la rebaja de precios. Por tanto, nosotros todavía tenemos que comprobar que esa bajada de precios va a ser real. Enrique, desde parte del Gobierno se acusa a distribuidores y grandes supermercados de especular, pero al sector asegura que solo está repercutiendo los precios. ¿Ustedes tienen datos para saber si alguien está inflando los precios al consumidor? Pues lamentablemente no. Nosotros no tenemos datos de una parte de la cadena alimentaria. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso a las facturas, no sabemos a cuánto le están vendiendo los productores agricultores a los distribuidores. Lo que sí sabemos es a cuánto nos venden a nosotros los productos. Y aquí las cifras son muy claras. En OCU hemos estimado que el sobrecoste por la subida de los precios de alimentación en una familia media en España es de 860 euros. Por eso, como no tenemos datos, al Gobierno le pedimos que los ponga encima de la mesa, que clarifique y aporte datos con transparencia y con inspecciones de si de verdad pues en la cadena de valor se está actuando con transparencia y, por ejemplo, en relación con la rebaja del IVA, pues se cumple lo que dice el Real Decreto Ley, que tiene que repercutir íntegramente en los consumidores. Y señalaban antes, en la exposición anterior, pues una serie de productos. Mire, yo le señalo uno muy concreto, el arroz, que se ha visto afectado por esta rebaja del IVA, pero que con los datos INE, en enero, a pesar de la rebaja, el arroz ha subido un 3,7%. La pregunta ¿es porque no se está aplicando la subida del IVA o es porque hay un incremento de los costes del arroz? Esa respuesta la tiene que dar el propio Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Consumo o la CNMC. Claro. Pero no, desde luego, nosotros que no tenemos acceso a la factura de los productores de arroz y de los distribuidores. Enrique, ¿cómo se está comportando el consumidor en general ante esta presión directa sobre su bolsillo? ¿Qué hacemos? ¿Consumir menos? ¿O irnos a las marcas blancas como en la anterior crisis? Pues mire, el consumidor se está aplicando en su conjunto de forma racional. Ante una espectacular subida de precios, quiero recordar que es la mayor de los últimos 40 años y que es verdad que esta vez prácticamente ha subido todo. El estudio que OCU realiza anualmente, donde analizamos una cesta de la compra de 283 productos, señala que el 94% de los productos ha subido. ¿Esto qué supone? Pues que el 90% de los consumidores hemos modificado nuestros hábitos de consumo. Y aquí nosotros le ponemos cifra a lo que todo el mundo sabe. Optan por la marca blanca o marca más barata aproximadamente el 70% de los consumidores. Datos más preocupantes. Hay un 28% de consumidores que optan por sustituir productos frescos por productos congelados o por productos de una caducidad más duradera, un 28%. Y todavía más preocupante es que aproximadamente un 23% ha dejado de consumir productos frescos como son la carne, el pescado, las frutas, las verduras, que quiero recordar que forman parte de la dieta básica y sana y una dieta equilibrada de los ciudadanos. Claro, porque tampoco es refugiarse en productos que después no sean sanos, dedicarnos a comer productos manufacturados o, bueno, ya lo sabemos, pasta y punto, ¿no? Enrique, una última cuestión. ¿Hay alguna receta a la hora de consumir o aquí seguimos con el busque y compare y por parte del consumidor, digo? Bueno, pero es que esa receta del busque y compare, que ayer precisamente la apuntaba el ministro en eso de irse al supermercado del frente, para nosotros es la clave. Le voy a poner una cifra que pone de relieve las grandes diferencias de precios que hay entre establecimientos comerciales, entre supermercados, ¿no? Nuestro estudio de OCU acredita que de media en España se pueden ahorrar 993 euros comprando en el supermercado más barato
frente al supermercado más caro. Esto varía mucho en función de las ciudades. En la isla hay una problemática distinta. Pues mire, esos 993 euros de ahorro compensan el sobrecoste de 860 euros que se ha producido por el incremento de precios. Por tanto, hoy más que nunca, la receta del consumidor sigue siendo la misma: comparar precios y adquirir los productos en el establecimiento más barato, porque a pesar de que todos suben, sigue habiendo notables diferencias de precios. Y ahí está, en esa comparación, el único ahorro posible para escapar en parte a la subida de precios de las que estamos siendo víctimas los consumidores. Bueno, pues no está de más ir con la libretita, ir anotando para saber dónde hay que ir buscar unas cosas y dónde hay que ir a buscar las otras. Enrique, muchas gracias por habernos atendido. Buenos días. A vosotros, un placer como siempre. Un saludo.